Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de la web del Profe de Mates en el que en esta ocasión vamos a trabajar sobre el concepto de continuidad de una función en un punto. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que la mayoría de las personas que vienen de un cuarto de la ESO saben que una función es continua cuando se puede trazar de una sola vez sin levantar el bolígrafo del papel. Esa es una definición de continuidad bastante sensorial, bastante visual, pero poco rigurosa. Ya es hora que hagamos caso de los verdaderos genios de las matemáticas, como fueron Gauss, como fue Bolzano, como fue Cauchy, y demos la noción de la continuidad de una función real de variable real en un valor de abscisa, el que sea, como debe de ser. Para ello, voy a ayudarme de lo que tú ya conoces, y es esa definición bastante superficial, y voy a mostrarte funciones que no son continuas, porque tú entiendes lo que es la continuidad desde el punto de vista visual. Te voy a mostrar los tres tipos básicos de discontinuidades que presenta una función y los vas a entender perfectamente. Vamos a ellos. El primero de todos es el que presenta la gráfica de la función que tienes en pantalla. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que un único punto de la función está fuera de donde debería de estar. Imaginemos que estamos acercándonos por la izquierda a A, haciendo un límite cuando x tiende a A por la izquierda. La función es decreciente y las sucesivas imágenes de la función van disminuyendo, van decreciendo porque van a ese punto que veis ahí en vacío, y ese es el límite lateral por la izquierda de A, pero resulta que la imagen de la función en x igual a A está ahí arriba. Si nos acercamos a A por la derecha, igualmente tenemos que las imágenes de los sucesivos valores de sucesión que van tendiendo a A por la derecha se van aproximando a ese punto en vacío que tenemos ahí abajo. Entonces podemos comprobar que los límites laterales cuando nos acercamos a A por la izquierda, por la derecha, coinciden, pero ese valor, ese punto que no es imagen, ¿por qué? Porque ahí no hay función, no coincide con la verdadera imagen en x igual a A. Esto es lo que se llama una discontinuidad de tipo evitable. Y se caracterizan precisamente por eso, porque los límites laterales en un valor x igual a A cualquiera coinciden, pero no coinciden con la imagen de la función en ese valor de abscisa, x igual a A. Bien porque la imagen sea un valor distinto del de los límites, o bien porque directamente no existe esa imagen del valor x igual a A. ¿Por qué se le llama evitable? Pues ya lo estáis viendo, porque todo consiste en colocar ese punto, el mismo valor que tienen los límites laterales. Vamos a otra gráfica. Aquí tienes una gráfica en la que también hay discontinuidad. No se puede trazar la gráfica de la función de una sola vez sin levantar el bolígrafo del papel. Otra vez en x igual a A nos está ocurriendo que la imagen del valor x igual a A, en ese caso, está en ese punto que estamos señalando ahora mismo. Si nos acercamos a A por la izquierda, si hacemos el límite lateral por la izquierda, las sucesivas imágenes sí que es verdad que en este caso se aproximan al mismo valor de imagen de la abscisa x igual a A, ese de ahí. Pero se rompe la función cuando nos aproximamos por la derecha a A. Si hacemos el límite cuando x tiende a A por la derecha, resulta que las imágenes de los sucesivos valores van a tender a ese punto que tenemos en vacío, que está ahí abajo, que no tiene nada que ver con la valoración de la abscisa x igual a A mediante la función f. Ahí lo tenéis. O sea, que los límites laterales son distintos. Esto es lo que se llama una discontinuidad de salto finito. Los límites laterales, cuando estamos aproximándonos al valor A, existen, pero son distintos, ¿de acuerdo? Nos da igual, por tanto, que la imagen de x igual a A coincida con uno de los límites, con otro de los límites o esté en otro lugar. El problema de este tipo de discontinuidad reside en que los límites laterales son distintos. Si fueran iguales, ya estaríamos en una situación similar a la discontinuidad de tipo evitable. Y hay otro tipo de discontinuidad que tenemos que tener muy en cuenta, que es la que presenta este tipo de función, en la que, como veis, hay una asíntota vertical en x igual a A. ¿Qué pasa? Que cuando nos acercamos al valor de abscisa x igual a A por la izquierda,
ocurre que la función en este caso va tomando alturas, imágenes cada vez más elevadas, se va a más infinito. Es una tendencia que ya la hemos estudiado en algunas funciones y esto significa que no existe el límite lateral por la izquierda, porque más infinito no es un punto, no es un valor, no es un número. Infinito más infinito es una idea, la idea de que la función cada vez es más grande, cada vez es más elevada, las imágenes no paran de crecer. Y cuando tú estableces una cota superior, la función mediante sus imágenes siempre va a desbordar esa cota y va a superarla. Eso es lo que significa más infinito. ¿Y qué pasa además cuando nos acercamos por la derecha al valor de abscisa x igual a a? Pues que la función va tomando imágenes cada vez más bajas, más negativas, y el límite cuando x tiende a a por la derecha de la función es menos infinito. Pasa exactamente lo mismo que con el otro, pero ahora hacia abajo. Este tipo de discontinuidad se la suele llamar discontinuidad de salto infinito y se caracteriza porque alguno o los dos límites laterales no existen, es decir, que se van a más infinito o a menos infinito, que no son valores, que son ideas, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos visto los tres tipos de discontinuidad básicos que se pueden dar en una función cuando valoramos en una abscisa x igual a a, es de lógica entender cuál es la definición de continuidad en un valor x igual a a. Por lo tanto, vamos ahora a dar la definición de continuidad de una función en un valor de abscisa x igual a a. Aquí tenemos una gráfica en la que hemos elegido un punto cualquiera, la verdad es que la función es continua, cumple con la definición superficial que tantas veces te han dado de que se puede trazar esta función de una sola vez sin levantar el boli del papel, y observa lo que ocurre en el valor de abscisa x igual a a, que ya te digo que podría ser en cualquier otro punto. Ocurre que la imagen de x igual a por f está en esa altura que tienes ahí señalada. Pero es que si te acercas por la izquierda a a, también vas a esa misma altura. Y si te acercas por la derecha, también vas a esa altura. Por lo tanto, la definición que vamos a dar de que una función f es continua en un valor de abscisa x igual a a es la siguiente. Primero, tienen que existir el límite lateral por la izquierda, el límite lateral por la derecha y el valor de la función en el punto, es decir, la imagen de a. Y segundo, y muy importante, y se ve en el dibujo, tienen que coincidir los tres. Si se te pide demostrar o comprobar la continuidad de una función en un valor de abscisa x igual a a, el que sea, tú lo que tienes que hacer es calcularte los límites laterales. Si te dan un número y coinciden, tienes que comprobar si ese valor coincide además con la imagen de la función en el valor de abscisa x igual a a. Vamos a ver ahora cómo hay determinadas funciones que tienen asegurada la continuidad en su dominio por sus características especiales. Por ejemplo, las funciones polinómicas, funciones cuya expresión analítica viene dada por un polinomio. Estas funciones son siempre continuas en todo valor de R. Toda abscisa que tú tomes, ahí es continua. Así que se da que el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda igual al valor de imagen de la abscisa que tú tomes. Las funciones racionales, es decir, las funciones que son un polinomio arriba dividido entre un polinomio abajo. ¿Son funciones continuas? Sí, pero, ojo, salvo en los valores que anulan al denominador una vez que la función ha sido reducida. O sea, que lo que tendremos que hacer para ver cuáles son los puntos de discontinuidad es igualar a 0 al denominador una vez que la función ha sido reducida al máximo. Esos valores que anulan al denominador, aparte de que determinan las asíntotas verticales, también son valores de discontinuidad de la función, en los que la función tiene discontinuidad de salto infinito. Vamos ahora a las funciones irracionales, que son funciones que, como sabes bien, se crean a partir de una función a la que le sometemos a una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, y estas funciones van a existir y van a tener continuidad en todo valor de abscisa en el que lo de dentro de la raíz, el radicando, sea mayor o igual que 0. Sin embargo, en aquellos valores en los que f de x, lo de dentro de la raíz, el radicando, sea menor que 0, ni por supuesto puede ser continua. Más funciones, por ejemplo las funciones exponenciales, que son funciones en las que la expresión analítica es de la forma un número elevado a una función.
¿Dónde van a existir estas funciones? Donde exista el exponente. Es decir, todo depende de lo que ocurra con el exponente. Más funciones que podemos ver, por ejemplo, las funciones logarítmicas, funciones que están generadas a partir del logaritmo de una función. Les va a ocurrir que f de x, lo de dentro del logaritmo, necesitamos que exista, pero una vez que exista, lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, porque ya sabéis que los logaritmos solo existen cuando lo de dentro del logaritmo es mayor que 0. Así que tendremos continuidad si lo de dentro del logaritmo es mayor que 0 y por supuesto esa función f tiene que existir de antemano. Igual le pasa a las funciones trigonométricas seno y coseno. No tienen ningún problema, pero van a heredar los problemas o no problemas que tenga la función f. Es decir, la función seno y la función coseno van a ser continuas en aquellos valores en los que la función f sea continua. Estas cosas las iremos viendo a lo largo de los días según vayamos haciendo ejercicios. Ahora voy a analizar dos ejercicios clásicos, típicos, sobre el estudio de la continuidad de una función. Por ejemplo, vamos allá. Imaginemos que nos dan la función a trozos x² menos 2x para todos los valores de x que sean menores que menos 1 y la función 1 partido de x² menos 4 si estamos por encima del menos 1. Es decir, que hasta el menos 1 tenemos la función x² menos 2x y después del menos 1 tenemos la función 1 partido de x² menos 4. ¿Qué se nos pregunta? Que estudiemos su continuidad y clasifiquemos sus discontinuidades. Bueno, pues empezamos viendo la función que tenemos a la izquierda del menos 1. ¿Eso qué es? x² menos 2x. Es un polinomio. Y tú sabes, y yo sé que lo acabamos de hablar, que los polinomios son siempre continuos. Entonces, como esta función tiene una expresión algebraica que es un polinomio para los valores de abscisa que están por debajo de menos 1, diremos que para los valores x menores que menos 1 es continua, al tratarse de una función polinómica, x² menos 2x. ¿Qué ocurre cuando estamos por encima de menos 1? Pues que tenemos la función 1 partido de x² menos 4. Esa función es continua, sí, pero cuidado, es una función racional. Y las funciones racionales tienen problemas cuando se anula el denominador. Así que diremos que f de x es continua para los valores que estén por encima de menos 1, al tratarse de una función racional, salvo para cuando x² menos 4 es igual a 0. Resolvemos, x² es igual a 4, o sea que x es igual a más menos la raíz de 4, que eso es más menos 2. Como resulta que nosotros estamos valorando abscisas que estén por encima de menos 1, la abscisa menos 2 no está por encima de menos 1, así que olvídate de ella. Ese valor no lo estamos analizando. Sin embargo, el valor x igual a 2, ese sí que está por encima de menos 1. Así que en ese valor tenemos que hacer la distinción de que la función f de x no es continua en x igual a 2 al tratarse de una discontinuidad de tipo infinito. Ahí sí que vamos a tener una asíntota vertical. Vuelvo a repetir, ¿por qué en x igual a menos 2 no y en x igual a 2 sí? Muy fácil, porque la función 1 partido de x² menos 4 está definida para los valores que sean mayores que menos 1. Y menos 2 no es mayor que menos 1, así que lo eliminamos, como si no estuviera. Sin embargo, más 2 sí que está por encima de menos 1, así que ese valor es un valor donde no puede haber continuidad, porque ahí tenemos una asíntota vertical, así que diremos que en x igual a más 2 hay discontinuidad de tipo infinito. Y dirás, vale, pues ya está, ¿no? No, que va, no está. Hemos visto la continuidad para todos los valores por debajo de menos 1, donde resultó ser un polinomio y eso es una función continua. La puedes trazar de una sola vez sin levantar el boli del papel. Y también hemos visto para los mayores que menos 1. Ahí también, sin ningún problema. Puedes trazarla de una sola vez, pero hay un salto. Hay un salto de tipo infinito en x igual a más 2. O sea, es decir, que en realidad representarías la función para los x mayores que menos 1 mediante dos trazos. No lo puedes hacer mediante uno. Tienes que pegar un salto en el más 2. Pero ¿quién falta? Falta el valor x igual a menos 1. Siempre hay que dejarle aparte al valor en el que digamos que convergen, se unen, se enganchan o no las funciones
x cuadrado menos 2x con 1 partido de x cuadrado menos 4. Así que vamos a estudiar aparte a nuestro valor de abscisa x igual a menos 1. ¿Y cómo estudiamos si en el valor x igual a menos 1 la función es continua o es discontinua? Pues como hemos dicho anteriormente, estudiando sus límites laterales y estudiando la imagen de la función en x igual a menos 1. Si los tres existen y coinciden, la función es continua. Si los límites laterales no coincidieran, la función no puede ser continua, o si no existieran, o si el valor de imagen no coincidiera con los límites laterales. O sea que se trata ahora de que veamos si lo que es el trazo de la función a la izquierda de x igual a menos 1 coincide con el trazo de la función cuando nos acercamos a menos 1 por la derecha, y además coinciden ambos trazos, ambas tendencias, con el valor de imagen para x igual a menos 1. Así que nos planteamos tres cosas. Primera, estudiar el límite cuando x tiende a menos 1 menos, es decir, cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda de la función f de x. También el límite cuando x tiende a menos 1 más, es decir, cuando nos acercamos por la derecha a menos 1 de la función f de x. Y por último, cuánto vale f de menos 1, cuánto es la imagen de f en el valor x igual a menos 1. Empezamos por el primer límite, el límite por la izquierda de la función f. ¿Cuál de las dos expresiones analíticas hay que utilizar cuando estamos a la izquierda de menos 1? Pues está claro que a la izquierda de menos 1 los valores menores que menos 1 siempre utilizarán la expresión algebraica x cuadrado menos 2x, como bien pone en la definición de la función f. Así que pondremos que el límite lateral por la izquierda de f es lo mismo que el límite lateral por la izquierda de menos 1 de la función x cuadrado menos 2x, porque x cuadrado menos 2x es la función que está a la izquierda de menos 1. Entonces ahora, ¿cómo hacemos ese límite? Muy fácil. Como x cuadrado menos 2x es un polinomio, la función, olvidándonos de que sea una función a trozos, si tuviéramos que hacer la tendencia en menos 1, coincidiría con el valor de imagen de menos 1, con lo cual podemos sustituir por menos 1. Y quedará menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, eso quedará 1 más 2, y eso da finalmente 3. Si el límite por la derecha o la imagen de la función en el valor x igual a menos 1 no dieran 3, esta función ya es discontinua en x igual a menos 1. Vamos con el segundo de los límites, el límite por la derecha de menos 1. Sustituiremos por la otra función, porque ahora estamos a la derecha de menos 1, es decir, acercándonos a menos 1 por valores que son más grandes que menos 1. Y los valores más grandes que menos 1 se sustituyen en la función 1 partido de x cuadrado menos 4. Nuevamente ocurre que 1 partido de x cuadrado menos 4, cuando estás a la derecha de menos 1 acercándote a menos 1, no tiene ningún problema y es una función continua. Ya sabéis que los valores en los que no es continua es en menos 2 y es en más 2, la función 1 partido de x cuadrado menos 4. Si nosotros nos acercamos por valores que sean menos 0,8, menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999, acercándonos siempre a menos 1 por la derecha, ahí no va a haber ningún problema con la función. La función se va a comportar de manera continua y nos va a dejar la sustitución por menos 1. Eso va a dar 1 partido de 1 menos 4, que finalmente da menos 1/3. Con estas dos valoraciones ya podemos asegurar que la función es discontinua en x igual a menos 1 y que además presenta un salto de tipo finito, porque el límite por la izquierda va hacia el valor 3, altura 3, aunque la función no tome, o sí, no lo sabemos, de momento no lo sabemos, la altura 3, y sin embargo, la función, su tendencia natural, cuando nos acercamos por la derecha a menos 1, es a la altura menos 1/3. Totalmente diferentes, finitas, eso sí, así que tendremos un salto de tipo finito, habrá una discontinuidad. ¿Y qué pasa con la imagen en x igual a menos 1? Que como la función está definida de tal modo que dice que x cuadrado menos 2x es la expresión analítica a utilizar si x es menor o igual a menos 1, nosotros tenemos que sustituir en x cuadrado menos 2x el valor menos 1. Esto ya sabemos que va a dar 3, así que, bueno, pues ya hemos concluido de hace tiempo
que esta función no es continua porque los límites laterales existen pero no coinciden. Uno de los límites laterales, el límite lateral por la izquierda, sí coincide con el valor de la función en x igual a menos 1, pero eso no arregla mucho para que la función se pueda trazar de una manera continua. Así que concluimos que f de x no es continua en x igual a menos 1 y además hay una discontinuidad de salto finito. Resumiendo, observar la gráfica de la función, ahí se ve claramente. Hemos dicho que para los valores que no sean ni menos 1 ni 2, la función es continua. Ahí no hay problema, se puede trazar de manera continua sin ningún problema. Pero en el valor x igual a menos 1 hay una discontinuidad de salto finito, ahí la tenéis dibujada. ¿Cuál es el salto? Pues 3 más 1/3, ese es el salto, 10 tercios. Y además hay otro problema, hay otra discontinuidad que la hemos visto, que es en x igual a 2, en donde se presenta una discontinuidad de salto infinito por culpa de la asíntota vertical. Así que esta función va a ser continua salvo en estos dos valores, donde va a presentar salto finito en uno y salto infinito en el otro valor, en x igual a 2. Vamos ahora a otro ejercicio típico, clásico de estudio de la continuidad de una función. Se trata ahora de que nos dan una función que está definida a partir de un parámetro. Fijaros, g de x es igual a x cubo más a por x si x es menor que 2. O sea que esa función, esa expresión analítica, es la que tenemos que utilizar para valores que sean menores que 2. Sin embargo, cuando los valores de la x, cuando los valores de abscisa sean mayores o iguales que el 2, tendremos que utilizar menos x más a. Piden dar el valor del parámetro a, que es la a que tenemos ahí en la expresión analítica, para que la función sea continua. Y yo me pregunto, ¿esta función verdaderamente es continua? ¿Y en qué valores es continua? Claro, ellos me preguntan que cuál es el valor de la a para que esta función sea continua. Pero un momento, vamos a hacer el estudio que hemos hecho anteriormente. ¿Qué pasa si x es menor que 2? Si tomamos valores de abscisa que sean menores que 2, la función es x cubo más a por x, y eso es un polinomio, es decir, que ahí va a ser continua. Así que podremos decir que g de x es continua en los valores de abscisa menores que 2 al tratarse de una función de tipo polinómico. Lo mismo pasa para los valores de x que sean mayores que 2, porque la función entonces será menos x más a, y eso es un polinomio de grado 1. Su representación gráfica es una recta, y las rectas son siempre continuas. Así que g de x es continua en x mayor que 2 al tratarse también de una función polinómica, distinta de la anterior, pero también polinómica. Pero ¿qué ocurre? Que el x igual a 2 no tenemos la certeza de que haya o no haya continuidad. Claro, es el valor de extremo, está entre una función y otra función. Claro, si tú trazas a una función y a otra función, ¿engancharán o no engancharán? El ejercicio te está pidiendo que valores a para que enganchen los dos trazos, el de x cubo más a por x y el de menos x más a. Así que procedemos al estudio del valor extremo x igual a 2, calculando, como antes, el límite lateral por la izquierda de la función g de x en x igual a 2, el límite lateral por la derecha de g de x en el valor x igual a 2 y por supuesto la imagen de x igual a 2 por la función g. Empezamos por el límite lateral por la izquierda, cuando nos acercamos por valores menores que el valor 2. Tendremos que utilizar la función x cubo más a por x, porque la propia definición de g nos lo dice. Para valores que sean menores que 2, utilícese x cubo más a por x. Así que g de x será x cubo más a por x. Como x cubo más a por x es un polinomio, es una función continua, si precisamos saber cuál es el valor de tendencia lateral por la izquierda al 2, basta con sustituir por 2 y obtendremos 2 al cubo más a por 2, o sea, 8 más 2a. Si hacemos ahora el límite por la derecha, lo que tendremos que utilizar es la función menos x más a. Así que nuevamente, como es un polinomio, podremos sustituirlo por 2 y nos da menos 2 más a. Para la imagen por g de x igual a 2, sustituiremos en cuál de las dos expresiones algebraicas, en la de arriba o en la de abajo. Pues si nos fijamos en el enunciado, dice en la segunda función que será utilizada cuando x sea mayor o igual que 2. Así que es en la segunda función donde vamos a buscar la imagen de x igual a 2.
Sustituimos entonces en la segunda expresión analítica, la de menos x más a, por el valor 2 en la x y obtenemos menos 2 más a, que coincide con el límite lateral por la derecha. El ejercicio nos pide cuál es el valor de la a para que la función sea continua. La función es continua en todo valor, exceptuando en x igual a 2, que no lo sabemos. El límite por la izquierda es 8 más 2a. El límite por la derecha es menos 2 más a. Y la imagen de la función en x igual a 2 coincide con el límite por la derecha. Por lo tanto, no hay que ser muy lista ni muy listo para darse cuenta de que cuando esos tres valores, 8 más 2a, menos 2 más a y menos 2 más a coincidan, la función será continua en x igual a 2. Pero como dos de ellos coinciden, basta con que 8 más 2a sea igual que menos 2 más a. Es decir, forzamos a que los límites laterales sean iguales que la función en el punto. 8 más 2a igual a menos 2 más a y resolvemos esa ecuación de tal modo que al final obtenemos que a es igual a menos 10. Si a es menos 10, la función es continua en x igual a 2. Como ya era continua para los valores de abscisa menores y mayores que 2, esta función es claramente continua en todo número real. Y por tanto, hemos resuelto el ejercicio. Para que veas un poco mejor qué función acabamos de construir, ahí tienes la representación gráfica. Como ves, en la parte de la izquierda, en los valores menores que 2, tenemos una función cúbica, que es x cubo menos 10 por x. Sin embargo, a la derecha del 2 empieza una representación diferente, pero que está enlazada en el punto de abscisa x igual a 2 con la función cúbica. Como ves, es una función recta. ¿Por qué? Porque menos x menos 10 es una función de tipo afín. Habiendo dado el valor a igual a menos 10, hemos conseguido que el trazo de la izquierda de la función coincida con el trazo de la derecha en el punto de abscisa x igual a 2 y por lo tanto la función es continua para todo valor real. Yo espero que con esta explicación te haya quedado muy claro qué es lo que hay que hacer para estudiar cuando una función es continua. La continuidad de la función es un paso previo para establecer la noción de derivada. Ahora lo que toca es hacer un montón de ejercicios de estos hasta que sistematices todo este entramado matemático y me despido ya deseando que estéis todos bien, de salud y de todo, vuestras familias también, vuestros amigos, allegados y seguiremos trabajando sobre la continuidad y los límites de las funciones en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima clase.